Buenos días compañeros y maestro, nosotros les vamos a exponer sobre fases históricas de la teoría económica. Primero que nada tenemos que entender qué es una teoría económica. Denominamos teoría económica al conjunto de hipótesis de los modelos que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía. Estos sucesos pueden producirse de los principales campos en los que se divide la economía, que es la macroeconomía y la microeconomía. Dentro de la teoría económica podemos diferenciar los dos puntos de vista que lo integran. Como ya lo dije, la macroeconomía trata de dar respuestas a situaciones de magnitud global, mientras que la microeconomía trata de dar respuestas a las situaciones de una magnitud más pequeña. Desde el punto de vista macroeconómico, la teoría económica trata de modelizar la interacción que se produce en los principales indicadores globales de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto, el desempleo, el tipo de cambio, balanzas de pagos, así como de todas esas variables que conciernen a la economía desde un punto de vista global. Por otro lado, desde el punto de vista microeconómico, se trata de modelizar el comportamiento de los agentes individuales, es decir, la interacción que se produce entre la economía y todos los agentes como consumidores, empresas, trabajadores, inversores, así como todos aquellos agentes individuales que, con su actuación, interactúan en los mercados y por ende en la economía. La historia de la teoría económica nace con las escuelas de pensamiento económico, una serie de investigadores que tratan de modelizar el comportamiento de la economía y la influencia de los agentes individuales y globales en esta. Habitualmente, las primeras teorías económicas eran bastante simples. Estas escuelas se centraban en temas básicos como la moneda, el comercio global, la producción de bienes, así como la gestión de recursos de un entorno limitado. Con el paso del tiempo se fueron introduciendo nuevos campos de estudio que fueron ampliando el concepto. Estos campos que se introdujeron fueron la evolución de la economía y su modelización, de lo que hoy denominamos como siglo económico. También se introdujeron teorías sobre el equilibrio, la inflación, la inversión, así como también el ahorro. Todas estas teorías se han ido diseñando con el fin de buscar el sentido de las interacciones. Las escuelas de pensamiento económico o simplemente escuelas económicas están formadas por las agrupaciones de ideologías económicas. En general, las escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería de funcionar, es decir, cómo se supone que debería de ser la economía. Cada escuela iba considerando los problemas a los que se iba enfrentando, desarrollando líneas de pensamiento y formulación de hipótesis, que en primer lugar aportaran una explicación a lo que estaba sucediendo, así como aportar una solución para solventar la situación. Dependiendo de los problemas a los que se iba oponiendo la economía en cada fase de la historia, las distintas escuelas del pensamiento iban centrando sus estudios y la formulación de hipótesis a cada uno de estos problemas. Entre las principales escuelas económicas se pueden destacar las siguientes. La Escuela de Salamanca, que fue una corriente de pensamiento en diversas áreas, tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI. Esta fue encabezada por Francisco de Vitoria, que trataba de aportar una visión sobre los problemas morales que acontecían a la sociedad. Conocidos por su pensamiento económico liberal, por sus estudios sobre los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de América. Estas pusieron las bases para la teoría cuantitativa del dinero. La escuela mercantilista, esta se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Fue encabezada por Jean Colbert, así como Thomas Moon. Centraba sus estudios en la riqueza de los factores de producción, entre estos la mano de obra, los recursos naturales y el capital. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos. La primera, las relaciones entre el poder político y la actividad económica. La segunda, la intervención del Estado. Y tres, el control de la moneda.
La escuela fisiócrata era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por Francois Quesnay en Francia. Esta afirmaba la existencia de una ley natural, por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado, considerando que las leyes humanas deberían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire, que centraba todos sus estudios en la oposición al mercantilismo, mediante la aplicación de la ley natural. La escuela clásica, el término economía clásica fue acuñado por Marx para referirse a la economía ricardiana. Esta fue encabezada por los que hoy se conocen como los padres del capitalismo, Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo. Estos tratan de ampliar la hipótesis de la escuela fisiócrata de Quesnay y potenciar aún más el concepto de laissez-faire, aportando su validez con la influencia de las leyes del libre mercado y de oferta y demanda. Con esta escuela se puede afirmar que se crea el marco general para el modelo capitalista. La escuela marxista es la escuela del pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx. Surge como una necesidad histórica, encontrar las leyes objetivas que rigen las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista. Al surgir y consolidarse el capitalismo, surge y se va fortaleciendo el proletario, y en este proceso se crean las condiciones para que el marxismo aparezca. Las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de producción, es decir, por la forma en que los hombres producen mercancías. Escuela estructuralista es un tipo de modelo para conformar estructuras organizacionales. Se distingue de las estructuras tradicionales y de las carismáticas. La teoría de esta escuela propone que una organización ideal debería consistir en un grupo de personas organizadas en una estructura jerárquica y guiada por la toma de decisiones racionales y legales. La escuela estructuralista tiene dos elementos esenciales. Primero, implica estructurar una organización en una jerarquía. Segundo, estipula que la organización y sus miembros deben ser gobernados por leyes claramente definidas, racionales y legales. La escuela keynesiana es una teoría económica de John Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Su teoría significó una ruptura con el pensamiento económico anterior e influyó en las políticas económicas seguidas por los países occidentales. El pensamiento económico dominante era que la economía existe en un estado de equilibrio general, lo que significaba que la economía de forma natural consume lo que produce, porque las necesidades de los consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, los individuos producen con objeto de consumir lo que ellos han fabricado y para venderlo, así como comprar algún otro producto. Esta percepción se basa en que existían excedentes de bienes o servicios. Escuela no-keynesiana es una escuela de pensamiento económico que surge tras el periodo de entreguerras. Este surge a través de los escritos del economista John Keynes en su integración con las visiones neoclásicas. La escuela no-keynesiana centró sus estudios en los análisis de la escuela keynesiana. En este sentido, tratando de analizar nuevamente los estudios desde el enfoque característico de la escuela clásica. Así, estos economistas definieron la teoría como la síntesis neoclásica. Entre los aspectos a destacar de dicha teoría destaca el consenso que garantiza la no existencia de una tendencia automática hacia el pleno empleo en una economía. Escuela post-keynesiana es una corriente de pensamiento económico influenciada por el propio Keynes y por la tradición francesa que rehuye de la metodología neoclásica. Su origen sirvió para referirse a cualquier idea económica basada en la teoría general del economista John Keynes. Sus principales características son su rechazo a las ideas defendidas por la escuela neoclásica y la apuesta por una política fiscal que promueve la ocupación y las rentas. Entre sus partícipes existía una amplia variedad. Las tres principales vertientes son los keynesianos fundamentalistas y los kalekianos y los institucionalistas. Escuela austriaca, encabezada por el economista Ludwig von Mises con su tratado La acción humana, pero fundada por Karl Menger. Es una escuela que se opone a la utilización de métodos de ciencias naturales para el estudio de las acciones humanas. La escuela neoclásica surge en la década de 1870.
Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasismo de la escuela clásica es la forma en que se explican los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costos, por el lado de la oferta, mientras que para el neoclasismo, el valor de los bienes se explica por la utilidad. Esto es el valor que se asigna a la última unidad consumida, por el lado de la demanda. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Finalmente tenemos la escuela monetarista, encabezada por el Chicago Boy Milton Friedman. El monetarismo es una doctrina económica que estudia los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas relevantes como el empleo, precios o producción. El monetarismo se basa en la idea de que un aumento en la oferta monetaria del total de dinero en efectivo y cheques que circulan en la economía aumentarán la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. Como se ha visto en este análisis de las etapas de la economía, la diferencia entre cada una radica en cómo se veía la riqueza, el objetivo por el cual se hacían negociaciones y la manera en que se desarrollaban las transiciones. Esto sería todo, gracias por su atención.